Hechos capítulo 8, verso 26 al 40, vamos a estar leyendo. ¿Encontró? Bueno, si no hay en su aplicación, si no trajo su Biblia, yo leo en el nombre del Señor. Dice, un ángel, Hechos 8, 26 al 40, vamos a estar leyendo. Hechos capítulo 8, verso 26 al 40, dice, un ángel del Señor le dijo a Felipe, levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue, y había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros, que había venido a Jerusalén a adorar. Regresaba a su país sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, y le preguntó, ¿entiende usted lo que lee? El eunuco le respondió, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El pasaje que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante de los que lo trasquilan, no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco le dijo a Felipe, le ruego que me diga, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si usted cree con todo su corazón, puede. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el eunuco. Y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Pero Felipe se encontró en Azoto y por donde pasaba anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Señor, hemos leído tu palabra. Te ruego que tú nos guíes esta mañana al hacerlo de la forma más fiel que nuestra humanidad nos lo permite. Señor, que sea de edificación y bendición para tu iglesia también. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Necesito moverme de acá porque me está dando el sol en la... Voy a terminar derretido. O acá. Ahí sí tengo buena sombra. Sí. Y si no, así nomás. Ah, sale la... Bueno. Bien, hermanos. Permítame leer algo para introducir. El gran evangelista, el Mr. Moody, cuenta que preguntó a una señora que acudió a uno de sus cultos, ¿es usted cristiana? Su respuesta fue, naturalmente así es. ¿Por qué? Porque es la mejor religión del mundo. Bueno, le dijo, ¿cuánto tiempo hace que lo es? Mire, yo nací cristiana. Oh, así es, dijo irónicamente Moody. No puedo por lo menos que felicitarla, pues es la primera mujer que naciera cristiana. Todas las demás son simplemente hijas de Adán. Ella vaciló un poco y le trató de explicar que también era descendiente de Adán, pero que había nacido en Inglaterra, un país cristiano, y por lo tanto había nacido cristiana. Pero Moody le explicó que Jesús dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Solamente cuando el Espíritu de Dios ha impulsado el corazón humano a reconocer ser pecador y aceptar el plan provisto por Dios para la salvación de los seres humanos, por medio de la obra expiatoria de Jesucristo, es entonces, y solo entonces, que uno llega a ser cristiano, nacido del Espíritu. El texto que hemos leído esta mañana bastante largo, ¿no?, para lo que acostumbramos, pero nos da mucha luz respecto del Evangelio. Una de las cosas que vamos a ver es que Dios necesita obreros obedientes y en capacidad de explicar el Evangelio no desde sus emociones, sino desde lo que la Biblia enseña que es el Evangelio. También el texto nos provee que el Evangelio es el mensaje exclusivo de Dios para salvación a los hombres. Y también que hoy en día existen eunucos
que están cerca a nuestros, son nuestros compañeros de trabajo, la familia no creyente y las diversas personas con las cuales nosotros nos relacionamos a diario. El primer punto de esta predicación es nosotros, la iglesia, seamos como Felipe. ¿Sabe de dónde venía Felipe en este contexto? Venía de protagonizar un gran avivamiento, podríamos decir, en Samaria, con señales, con gente viniendo a la fe, algo grande que leemos en Hechos capítulo 8, verso 4 al 8, dice: así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, y al oír y ver las señales que él hacía, pero porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Y había gran regocijo, escuche bien, en aquella ciudad. Lo que llamaríamos hoy un avivamiento masivo, un despertar masivo. Yo pensaba, Felipe podría ser para nosotros una especie de Billy Graham de su época, ¿no? Un hombre que llegó a cientos de millares. Sin embargo, Dios lo manda a otro contexto absolutamente diferente en el verso 26, ¿cierto? Dice: un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y ve al sur el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Y él se levantó y fue, y había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos los tesoros que había, y había venido a Jerusalén para adorar. ¿Se da cuenta el contraste? Desde una evangelización masiva, con prodigios, con milagros, este mismo Felipe es enviado ahora por el Señor a predicarles ¿a cuántos? Solamente a uno, solamente a uno. Warren Wiersbe, un comentarista que yo estoy citando mucho, dice: el ángel podía haberle dicho a este funcionario etíope cómo ser salvo, pero Dios no le había dado la comisión a los ángeles, se la había dado a su pueblo. Los ángeles nunca, esto es interesante, los ángeles nunca han experimentado la gracia de Dios. Por consiguiente, no pueden dar testimonio de lo que significa ser salvo. Esto había sido dado, por lo tanto, a Felipe. Y en los alcances de hoy ha sido dado también a nosotros. Los propósitos de Dios, amados hermanos, son soberanos. Él puede querer mover, como nos enseña este texto, a un hombre, a un instrumento, desde una conversión masiva, llena de milagros, a la conversión de uno solo. Y si usted lee el texto o lo leyó conmigo, se va a dar cuenta sin mucho espectáculo. Algo muy simple, hay un contraste absoluto. Ese es el obrar soberano de Dios. Nosotros no lo podemos esquematizar. Nosotros no podemos proponerle a Dios cómo hacer las cosas. A nosotros nos corresponde, por lo tanto, ser como Felipe. Si Él nos pone en escenarios donde vamos a predicar o compartir con mucho, gloria a Dios. Pero tal vez Dios también nos quiere llevar a compartir con uno. Y debemos estar en ambos escenarios lo suficientemente preparados. Debemos obedecer. No debemos ser presos ni seducidos por la estadística, ¿cierto? Si Felipe hubiese sido preso de la estadística, se queda en Samaria ahí comandando ese gran avivamiento, ¿cómo no? Pero no, él fue obediente, y aunque hubiese resultado poco atractivo en lo numérico, él entendía que Dios es infinitamente más sabio que nosotros. Algunos han especulado que, bueno, como esta persona era un etíope, pudo haber llegado con el evangelio a otros lugares, pero la verdad eso es especulación. El texto no lo dice, tampoco hay suficiente evidencia histórica para afirmar eso. Lo que sí es claro es el contraste y cómo nosotros muchas veces evaluamos algo grande y cómo lo ve Dios. Amén. No está necesariamente, amados hermanos, en los números. El verso 29 dice: el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó, corriendo, dice el texto, llama la atención, le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó: ¿entiende usted lo que lee? Felipe, por lo tanto, amados hermanos, obedece, interactúa, discierne activamente la situación. Dice el texto: se acercó corriendo. No lo hace con pasividad. Por el contrario, lo hace de una manera muy activa. Él tenía el interés de obedecer a Dios. Amén. Me acordaba del contraejemplo de Jonás. ¿Se acuerda de Jonás? El profeta porfiado que decide, finalmente, ¿dónde termina Jonás? Obedeciendo a Dios.
Pero para eso tuvo que pasar por la boca, más bien por el estómago de un pez. Amén. Tuvo que ser procesado allí por Dios para finalmente obedecer. El caso contrario es Felipe. Felipe no solo obedece, él está interesado en hacerlo. Él corre frente a esta necesidad. Él corre para poder explicarle a este uno a quien Dios le había mandado. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre se unen en este texto para decirnos que nosotros tenemos que ser activos y obedientes en todo lo que Dios nos ha mandado. Eso es lo que hizo Felipe. Sin embargo, amados hermanos, debemos reconocer que muchas veces tenemos nosotros una actitud pasiva en la evangelización. Es obvio que eso nos va a ser poco efectivo. Tenemos temor al rechazo, tenemos temor al ridículo, tenemos temor al ser calificados, ¿cierto? O lo que otros puedan decir de nosotros. Acá hubo un tiempo en que se nos decía a los evangélicos hace muchos años, luz divina. Me acuerdo que yo era chico, quizás, bueno, los más antiguos se van a acordar, creo que estaba en la enseñanza media. Y bueno, hace unos años también había una parodia, ¿cierto?, de dos mujeres que saltaban y que andaban con un pandero, también muy conocidas acá en Chile. Y a veces nosotros tenemos temor a evangelizar por no ser catalogados, por no ser etiquetados. Amén. Debemos, hermano, una vez que hemos comprendido la verdad del Evangelio, ser más arrojados, ser más valientes. El mandato para Felipe fue claro y para nosotros también hoy. Mateo 28, 19 dice, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. Amén. De todas las naciones, bautizándolos. Es lo que vamos a hacer hoy día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con acierto el comentario bíblico contemporáneo, bien digo, nos dice, siguiendo el ejemplo de Felipe, nosotros también necesitamos entender que tenemos una tarea impostergable que no depende de los contratiempos ni del tiempo libre que tengamos. Dicho de otra manera, necesitamos vernos a nosotros mismos como misioneros a tiempo completo. Misioneros que tienen urgencia de compartir el Evangelio de Jesús con el otro, con el prójimo que se cruza en nuestro camino. Otra vez Moody dice que le preguntó una vez a un hombre en cuanto a su alma, y el hombre replicó, no es asunto tuyo. Así es asunto mío, dijo Moody. Y el hombre de inmediato exclamó, entonces usted debe ser D.L. Moody, conocido por su ávido interés de predicar siempre. Todo creyente debe proclamar el Evangelio a otros y debe hacerlo sin temor ni pidiendo disculpas. Amén. Lo segundo que el texto nos puede enseñar esta mañana es que el Evangelio requiere una explicación. Amén. La segunda parte, el Evangelio requiere una explicación. Solo para darles un dato, ¿cierto?, respecto a los etíopes. No eran del área que nosotros conocemos hoy día como Etiopía. Decir que alguien era etíope en el contexto bíblico significa simplemente que era de la raza negra. Amén. Este etíope era del reino de Nubia, que se localizaba en el alto río Nilo, entre Ausán, moderno Egipto, y Jartum, el moderno Sudán. Candace era el título oficial de todas las reinas de Nubia, así como Faraón era el título de todos los reyes de Egipto. El eunuco, dice verso 31, respondió, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este, ponga atención. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco le dijo a Felipe, le ruego que me diga de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de otro. Entonces Felipe, comenzando, esto también es muy importante, con este pasaje de la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Nos enfrentamos a una generación en general, salvo ciertas excepciones, por cierto, incrédula, amén, progresista. El eunuco podría presentar cierta ventaja comparativa, ¿cierto?, con dicha generación. Tenía cierta inquietud espiritual, tenía cierta piedad, venía precisamente de estar en Jerusalén haciendo una fiesta de tipo religiosa. Pero hay algo importante, independiente de su gran religiosidad o piedad, no entendía las Escrituras, no entendía el Evangelio. Ahí, ¿cierto?, reconoce su necesidad de ser guiado en ese sentido, y Dios había traído, como dijimos en el comienzo, desde Samaria a Felipe para explicarle el Evangelio. Amén. Este Felipe, que era un gran instrumento en Samaria, ahora estaba frente a este hombre etíope,
dando testimonio del Evangelio a partir de este texto bíblico. Es muy importante que nuestra presentación del Evangelio sea bíblica. Amén. ¿Qué es el Evangelio? No voy a decir lo que yo siento, lo que a mí me pasó respecto del Evangelio. Voy a decir lo que la Escritura dice que es el Evangelio. Es lo que hizo Felipe y es lo que también nosotros debemos hacer hoy. Warren dice otra vez, este etíope representa a muchas personas que hoy son religiosas. Leen la Escritura, buscan la verdad y sin embargo no tienen una fe salvadora en Jesucristo. Dios había labrado este corazón, pero requería de un obrero preparado para esta tarea, para ser evangelizado. Yo no sé, pero puedo recordar varias veces que alguien me ha dicho, yo leo la Biblia pero no la entiendo. ¿A ustedes se lo han dicho? Yo leo la Biblia pero me cuesta entender. Lo interesante es saber qué hemos respondido frente a esa afirmación. En el mejor de los casos, alguno le habrá dicho, vamos a la iglesia, el pastor sabe mucho de la Biblia. No yo, ¿cierto? Yo sé poquito. Pero otros pastores que saben mucho. Y en el peor de los casos, tal vez nos encogimos de hombro y decimos, yo tampoco entiendo mucho. Cualquiera de los dos escenarios no es el mejor. Deberíamos estar preparados para compartir el Evangelio. Cuando alguien nos dice, yo no entiendo mucho de la Biblia, pero ¿cuál es el pasaje? Déjame ver, quizás yo te puedo ayudar. Y quizás vamos a estar frente a una gran oportunidad de compartir el Evangelio. No necesitamos un PDH, se dice, ¿no? PhD, cambié la letra. O un doctorado en teología para anunciar el Evangelio. Necesitamos conocer lo elemental, lo básico. Y Dios se va a glorificar a través de eso. Amén. Requiere, por lo tanto, que el Evangelio sea explicado a la luz de la Biblia, como lo hizo Felipe. Y esa labor precisamente nos demanda preparación. Y necesitamos estar siempre listos frente a cualquier demanda de explicación del Evangelio. No lo vamos a saber todo, pero sí vamos a saber lo básico para compartirlo. Se ha hecho, amada iglesia, se ha llamado Evangelio a muchos asuntos cosméticos del Evangelio. ¿Qué quiero decir con esto? Somos testigos y es verdad. Una vida que llega al Evangelio es una vida que experimenta mejoras en muchos sentidos, generalmente. Pero en nuestra generación hemos hecho de lo cosmético el mensaje del Evangelio. Le hemos dicho a las personas, ven a Cristo y tu situación va a mejorar. Ven a Cristo y tu familia se va a unir, tu matrimonio se va a reconstruir. Ven a Cristo y tu economía va a mejorar. Hemos hecho de eso el Evangelio. Yo recuerdo, ustedes saben, nosotros tenemos algo más de 20 años de ministerio, desde que comenzamos. Y yo recuerdo muy bien que en una época se hizo precisamente algo como esto, y se les predicaba a los jóvenes que venían que ellos tenían que ser profesionales, ¿sí? Y se les animaba en esa dirección. El problema es que faltó equilibrio. Faltó equilibrio para decirles que ese no es el propósito final por el cual Cristo los llama. Dios no llama a nadie para hacerlo profesional. Dios no llama a nadie para hacerlo ingeniero, por lo menos no primariamente, quiero que me entiendan, no primordialmente. Pero hicimos de eso un objetivo en sí mismo. Y si usted me pregunta, ¿dónde están muchos de esos jóvenes hoy? Están ejerciendo sus labores profesionales, pero lejos de Cristo. Pero lejos de Cristo. Porque caemos en la tentación de hacer un mensaje más atrayente para la juventud. Y dicho sea de paso, no estoy diciendo que no sea bueno estudiar, por el contrario. Si usted tiene la posibilidad, la oportunidad, hágalo. Es bueno estudiar, es necesario. Pero no es un componente irrenunciable del Evangelio. Y vamos a hablar un poco del Evangelio. Quiero aprovechar este contexto, este pasaje para también anunciar el Evangelio esta mañana. Para tal vez muchos recordarlos. Y yo no sé el estado de tu corazón, pero Dios sí lo sabe. Tal vez tú necesitas oír este pequeño compacto de lo que es el Evangelio. Tal como Felipe lo hizo desde la Escritura, yo también quiero seguir ese ejemplo y al menos dar algunos elementos básicos del Evangelio. Tal como dice el verso 35, entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús.
Ese pasaje que hemos leído describe proféticamente el sufrimiento y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El Cordero de Dios, el sustituto de los pecadores, vino sin queja alguna para sufrir injusticias y ejecución. Podemos ver aquí un propósito común que deberíamos tener todos los cristianos en anunciar con la Biblia abierta, ¿cierto?, el Evangelio. Lo leído por el etíope y el texto evangelista, ¿cierto?, que utiliza Felipe, hablaba de nuestro Señor Jesucristo y de su obra expiatoria. Hablaba de este elemento básico del Evangelio. El comentarista dice, la idea de un sacrificio sustitutivo se halla desde el principio de la Biblia hasta el fin. Dios sacrificó animales para vestir a Adán y Eva, Génesis 3:21. Proveyó un carnero para que muriera en lugar de Isaac, Génesis 22:13. En la Pascua los corderos inocentes murieron por el pueblo de Israel, Éxodo 12. Y todo el sistema religioso de los judíos se basaba en el derramamiento de sangre, Levítico 17, especialmente el verso 11. Jesucristo es el cumplimiento de los tipos del Antiguo Testamento, tanto como de las profecías. ¿Qué quiere decir con esto el autor? Que todos esos sacrificios de animales del Antiguo Testamento apuntaban al cumplimiento final y completo de la obra del Señor Jesucristo, al ser Él el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Debió precisamente responder con qué crecen las inquietudes del etíope, la explicación, que no se nos dice la explicación de Felipe, ¿no? Podemos implicar ciertas cosas como hemos leído. Pero este texto que estaba leyendo el etíope y que posteriormente Felipe le explica, había sido escrito al menos unos 600 años antes de esa fecha, profetizando, ¿cierto? Hablando del Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando el etíope le pregunta, ¿de quién dice esto? ¿De sí mismo o lo dice de otro? Lo decía precisamente de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Juan 1:29 dice, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él, Juan el Bautista, y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La condición natural del hombre es esta: estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y la demanda de Dios para relacionarnos con Él es una vida perfectamente santa y justa. Yo pregunto esta mañana, ¿usted tiene este tipo de vida santa y justa para relacionarse con Dios por sus propios méritos? Si te has mirado con suficiente honestidad, no la tienes. Necesitas un mediador, y ese es Jesucristo, que con su vida, su muerte y su resurrección ha construido el único puente exclusivo y suficiente para acercarnos a Dios. ¿Qué debemos hacer entonces? Venir delante de su trono, aceptar lo que somos, pecadores. Necesitamos arrepentimiento y depositar nuestra fe en la obra completa del Señor Jesucristo a nuestro favor. Romanos 5:1 dice, por tanto, habiendo sido justificados por fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje que necesitamos compartir, escuchar, aún repetírnoslo muchas veces. Solo en Cristo hay salvación. Solo en Cristo hay salvación, iglesia. Lo tercero y final, ya estoy terminando, es que el Evangelio necesariamente transforma la vida. Desde el verso 36 vemos cómo el pecador manifiesta obras posteriores a su conversión. Yo puedo implicar que el bautismo debe haber sido tocado por Felipe, ¿cierto? En su predicación, porque el verso 36 nos dice, yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Es muy probable que dentro de la predicación de Felipe él le haya explicado esto del bautismo. Vemos en el etíope algo elemental, él había entendido el Evangelio. Amén. No tenía, como dijimos antes, un gran título en teología, había sido recién convertido, pero la salvación había llegado hasta ese corazón. Su pregunta implica un entendimiento y un cambio de disposición interna. El eunuco quería representar lo que había vivido espiritualmente ahora en las aguas, sumergiéndose con Cristo en su muerte y saliendo de las aguas junto con Cristo en su resurrección.
Amén. Es lo que representa el bautismo que vamos a celebrar en un rato más. Estamos unidos a Cristo en este símbolo, ¿cierto? En esta ordenanza, y nos sumergimos, ¿cierto? Reconocemos que hemos muerto juntamente con Él, y al levantarnos de las aguas, reconocemos que hemos resucitado junto con Él. Felipe quiere corroborar en el verso 37, y Felipe dijo, si usted cree de todo su corazón, puede. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el eunuco. Este versículo, tengo que decirlo, no se encuentra en los manuscritos más antiguos del texto originales, o los más cercanos al original. Sin embargo, no contradice nada que la Escritura nos enseña en otros lugares. Amados hermanos, no somos grandes personalidades, no tenemos mucha influencia. Nosotros y cada uno de nosotros lidia con sus propias debilidades. Pero sabe, iglesia, hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, y eso es lo que viene a ser la gran diferencia entre el cielo y el infierno. Poner nuestra fe completa en la obra del Señor Jesucristo. El verso 38, ya finalizando, dice, mandó parar el carruaje, ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, incombustible Felipe, ¿no? Samaria, el eunuco, dice el texto, y no vio más al eunuco, terminó allí su tarea. El eunuco caminó gozoso, cómo no, si la salvación había llegado a su corazón. Pero Felipe se encontró en Azoto, otra región, y por donde pasaba, anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Así vivía su vida este buen ejemplo de Felipe, y así también debemos vivirla nosotros, hermanos, en un profundo desafío, en comunicar el evangelio con fidelidad, en estar dispuestos a, tal vez, muchas veces sufrir pérdidas, ser avergonzados quizás o etiquetados, no importa. Si lo hacemos por causa del evangelio, estaremos siendo fieles al Señor. Amén. Bendito Dios y Padre, gracias por esta predicación, gracias por este mensaje. Espero Dios haya dejado al menos una enseñanza clara en el corazón de mis hermanos. Necesitamos esa disposición interna a la obediencia, independiente de los resultados, independiente si es grande o pequeño el llamado que tú nos haces. Debemos entender que tú obras según tu soberano designio, y lo haces de manera efectiva, Señor, lo haces de manera eficaz. Te pedimos, Señor, que nos des esa disposición, que nos aclares más aún el mensaje del Evangelio a nosotros mismos, de manera que podamos compartirlo con otros con fidelidad, que seamos capaces de hablar del Evangelio de la Biblia, Señor, y no del Evangelio tan popular hoy en día, Señor, que ofrece cosas distintas, Señor. Que podamos vernos a nosotros mismos como lo que somos, que podamos también hacerlo con gracia, con misericordia, al anunciar, Señor, tu verdad. Te damos gracias esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.